La oscuridad de la noche, las luces parpadeantes de una ciudad en crisis iluminan una figura enigmática que se mueve sigilosamente por las calles. Él es un hombre poderoso, un hombre peligroso, y todos le temen. Su nombre es Pablo Escobar, y su leyenda se extiende por todo el mundo, desde las montañas de Colombia hasta las calles de Nueva York. Su influencia se amplía como una telaraña mortal. El cartel de Medellín es su reino, y nadie se atreve a desafiar su autoridad. Con una sonrisa artera y una mente astuta, Escobar construyó un imperio de drogas que cambió el curso de la historia y tejió un velo de oscuridad en una sociedad amable y rodeó al hombre de una sombra maquiavélica. Sus mansiones ostentosas, sus carros de alta gama y sus joyas deslumbrantes eran símbolos de su poder y riqueza. Nadie puede negar que el rey de la cocaína tenía un gusto impecable. En su hacienda Nápoles, ubicada en un remoto rincón de Colombia, Escobar disfrutaba de un estilo de vida que pocos podían imaginar. Tenía un zoológico privado con una gran cantidad de animales exóticos, incluyendo hipopótamos, jirafas y elefantes. Su flota de aviones, autos deportivos y yates de lujo era impresionante. Pero detrás de la apariencia glamorosa había una realidad mucho más oscura. La fortuna de Escobar estaba manchada con la sangre de innumerables víctimas de la violencia que él mismo generó. La información presentada en este episodio tiene como objetivo brindar un contexto informativo sobre el estilo de vida lujoso que llegó a tener Pablo Escobar y el alcance de su riqueza. Este contenido es proporcionado únicamente con fines educativos e informativos, y en ningún caso debe interpretarse como una aprobación, justificación o apoyo a las actividades criminales de Pablo Escobar, ni a la forma en que obtuvo su fortuna. Es importante destacar que este canal no tiene ninguna afiliación con grupos criminales, ni defiende ninguna actividad ilícita. Todo el contenido presentado en este canal está basado en fuentes confiables y verificables. El propósito de este episodio es simplemente informar a los espectadores sobre el impacto y la influencia que tuvo Pablo Escobar en la cultura popular y en la historia de Colombia, sin glorificar ni trivializar su conducta criminal. Los espectadores son responsables de sus propias opiniones y decisiones y deben tener en cuenta que cualquier conducta ilegal está sujeta a las consecuencias legales pertinentes. La fortuna de Pablo Escobar se estima que llegó a los 30.000 millones de dólares y la ganó producto de sus negocios con el narcotráfico. Durante su vida se convirtió en el líder del cartel de Medellín, que controlaba el 80% del tráfico de cocaína en el mundo en los años 80. Y se estima que llegó a ganar alrededor de 420 millones de dólares por semana en su apogeo. Pero, así como ganaba dinero, lo gastaba en grandes cantidades y utilizó su fortuna en una serie de extravagancias, desde propiedades en todo el mundo hasta vehículos de alta gama. Una de las propiedades más lujosas de Escobar era su mansión en Miami. La casa, de 7.000 pies cuadrados, cuenta con un muelle privado para yates, una piscina de borde infinito y un jacuzzi en la azotea, con un precio estimado de 10 millones de dólares. Escobar era conocido por su colección de vehículos de alta gama, incluyendo un Porsche 911 Turbo, un Mercedes-Benz 500 SEL, un Ferrari Testarossa, un Jaguar XJ6, y un Cadillac Fleetwood. El valor de la colección se estima en más de 2 millones de dólares. Escobar también tenía una flota de aviones privados, incluyendo un Learjet y un helicóptero, y se estima que gastó más de 20 millones de dólares en aviones y otros vehículos aéreos.
Escobar también era conocido por sus joyas extravagantes, incluyendo un anillo de oro y diamantes de 22 quilates. La colección de joyas de Escobar se estima en más de $1 millón. Pero uno de los mayores lujos de Escobar fue su hacienda Nápoles en Colombia. La propiedad de 7.000 acres incluía una pista de aterrizaje privada, un zoológico con animales exóticos, una cancha de tenis, una piscina olímpica y una casa de más de 20 habitaciones. El costo total de la hacienda y sus comodidades se estima en más de $60 millones. Todo esto sin mencionar los gastos de su oficina en la que trabajaba con su equipo, pues la misma contaba con sistemas de comunicación sofisticados, incluyendo una red de radio de 2 vías, teléfonos satelitales y sistemas de vigilancia. Se estima que los costos de la oficina, incluyendo todos los sistemas de comunicación y vigilancia, alcanzaron el precio de $5 millones. Pero no solo se limitó a tener propiedades y vehículos lujosos. Escobar también gastó una gran cantidad de dinero en su vestimenta. Se dice que gastó alrededor de $2 millones en ropa y accesorios de diseñador, incluyendo trajes de Armani y Gucci, corbatas de Hermes y zapatos Louis Vuitton. Además de las propiedades, los vehículos y las joyas, Escobar también tenía una pasión por los barcos. Tenía una flota de yates de lujo, incluyendo el Gloria, un yate de 147 pies de largo con capacidad para 30 pasajeros, una piscina y una sala de cine con un valor estimado de $20 millones. Escobar también poseía una colección de arte que incluía obras de Pablo Picasso, Fernando Botero y Francisco Goya, en la que gastó alrededor de $10 millones en toda el arte. Por otra parte, Escobar tenía un gran amor por el fútbol y no escatimaba en gastos para apoyar a uno de sus equipos favoritos, el Atlético Nacional. Así, financió la construcción de un estadio y pagó los salarios de los jugadores del equipo. Incluso ofreció grandes sumas de dinero a los árbitros para asegurarse de que su equipo ganara. Se cree que el Atlético Nacional consiguió el torneo más importante de América a nivel de clubes en 1989, la Copa Libertadores. Y según algunas fuentes, esto fue gracias al aporte económico del zar del narcotráfico, Pablo Escobar Gaviria, jefe del cartel de Medellín. Pero a pesar de su gran riqueza, Escobar no pudo escapar de la ley. En 1991 se entregó a las autoridades colombianas y fue encarcelado en una prisión de alta seguridad que él mismo construyó, conocida como la Catedral. Sin embargo, fue acusado de seguir dirigiendo su negocio desde la cárcel y finalmente fue sentenciado a trasladarse a otra prisión en 1992, cosa que no sucedió, pues escapó de la misma antes de que pudiera cumplirse. En 1993, y después de años de evadir a la justicia, Escobar fue encontrado y muerto en un tiroteo con las autoridades colombianas. Pablo Escobar fue una figura controvertida que aún genera debate y controversia hoy en día. Y a pesar de su enorme riqueza y poder, no escapó de su destino trágico y que le costó la vida. Su legado es un recordatorio sombrío de las consecuencias terribles del narcotráfico y el crimen organizado, un mal que todavía existe en todo el mundo hasta el día de hoy, y lamentablemente seguirá existiendo por mucho tiempo más. A lo largo de su vida, Escobar vivió como un rey en medio del desorden que había creado. A medida que su imperio del narcotráfico se expandía, también lo hacía su ego, llevándolo a tomar medidas cada vez más extremas para proteger su poder y su riqueza. Pero su fortuna, su opulencia y su extravagancia estaban construidos sobre una base de dolor, sufrimiento y muerte. La vida de Escobar está llena de ejemplos de cómo el dinero y el poder pueden corromper a una persona y llevar a hacerla cosas terribles. Sus acciones han dejado un rastro de muerte y destrucción, y su legado manchó la historia contemporánea de Colombia. La leyenda de Escobar sigue fascinando a muchos,
Su habilidad para construir un imperio del narcotráfico desde cero es un testimonio del poder del dinero y la astucia. Pero es importante recordar que su éxito fue construido sobre la violencia y la muerte, y que su fortuna solo sirvió para perpetuar la violencia y el sufrimiento, no solo en Colombia, sino en el resto del mundo. Y aunque la muerte del capo de la droga no puso fin al problema del narcotráfico y el crimen organizado, sí demostró que nadie está por encima de la ley. Su caída fue el resultado de una combinación de esfuerzo por partes de las fuerzas del orden, la comunidad internacional y la sociedad civil. Todos ellos trabajaron juntos para poner fin a su reinado de terror. El legado de Pablo Escobar es un recordatorio de que el crimen y el narcotráfico no son una forma de vida aceptable. Son males que deben ser combatidos y erradicados por el bien de la sociedad en su conjunto. La lucha contra estos males es una lucha de todos, no solo de las autoridades y la policía, sino de toda la sociedad. En última instancia, la vida de Pablo Escobar es una advertencia sobre los peligros del poder, el dinero y la corrupción. Su historia es un recordatorio de que si bien el éxito y la riqueza pueden ser tentadores, el costo de lograrlos a cualquier precio es demasiado alto. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video, compártelo con tus amigos y no te olvides de seguirnos en todas nuestras redes sociales.